Hola, ahora sí. Vale. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de otras especies? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿El lenguaje? ¿La ciencia? ¿El arte? Si viniesen aquí unos extraterrestres, lo que más me interesaría de ellos es cómo es su arte, ya presuponiendo que hacen arte. Es que si no hacen arte, a lo mejor ni siquiera me llegan a interesar. Hemos descubierto ya hace 3 años, ya nos hemos puesto en la pista de que algo estaba sucediendo, de que a lo mejor no hacemos una cosa tan especial como es el arte, ¿no? Hace 3 años se publicó que habíamos encontrado en Indonesia estas manos pintadas en una pared con una técnica muy concreta que se llama el estarcido. El estarcido consiste en utilizar un objeto como plantilla y pintar alrededor. En este caso utilizaban la mano como plantilla y pintaban alrededor. Bueno, creíamos que esto no tenía demasiada antigüedad, pero resulta que conseguimos datarlo con un método bastante moderno, que es el método uranio-torio. Resulta que nosotros no podemos saber lo viejo que es un pigmento. O sea, los pigmentos que utilizaban nuestros ancestros eran las piedras que encontraban por ahí de colores y que las molían, ¿no? Pues, por ejemplo, para los rojos, los marrones, pues utilizaban, o los naranjas, utilizaban óxidos de hierro, utilizaban ocres, utilizaban para los negros pues carbón o pirolusita, las piedras que encontraban por ahí. Por eso la paleta de colores es un tanto limitada. Pero no podemos datar esos pigmentos, es decir, no envejecen y no sabemos medir, se han transformado en otras cosas. Entonces utilizamos un método muy concreto que se llama uranio-torio, que consiste en analizar las capas de carbonato de calcio que se van superponiendo encima de esos pigmentos. Es decir, encima de estas cuevas se van superponiendo capas poco a poco de carbonato de calcio de forma natural. Y el carbonato de calcio resulta que puede contener, y en este caso contenía, uranio. El uranio sí que es soluble, en cambio el torio no. Entonces, si hubiese torio por ahí, nos da exactamente igual. Y todo lo que se va depositando es carbonato de calcio con cierto porcentaje de uranio. Pues resulta que el uranio se va transformando en torio. Ocurre un cambio en el que, bueno, se llama decaimiento alfa, en el que pierde una serie de partículas y se transforma el uranio en torio. Y esa transformación ocurre en un tiempo muy concreto, o sea, sabemos cuánto tarda en transformarse el uranio en torio. Entonces, si medimos cuánto uranio y cuánto torio hay, sabemos cuánto tiempo ha pasado. Eso es un método moderno. Pues hace 3 años supimos que estas pinturas que encontramos en Indonesia tenían 40.000 años de antigüedad. 40.000 años de antigüedad en Indonesia ya nos llevó a pensar en quién hizo esto. ¿Lo hicimos nosotros? ¿Lo hizo algún tipo de ancestro común? ¿Lo hicieron los neandertales? ¿Los neandertales hacían arte? Pues este mismo año se encontró un hallazgo que ya nos puso realmente en la pista, que fueron otras manos también con la técnica del estarcido. Bueno, las he rodeado aquí para que las veáis. Son esas manos utilizadas como plantilla, el mismo tipo de pigmento y demás. Y se analizó qué antigüedad tenían estas obras. Pues resulta que el método de datación nos dio un resultado de 65.000 años de antigüedad. Esto está en la península, en Cáceres. De hecho, fue portada de Science en febrero. Otra pintura que se encontró, la llamamos La Escalera, que en este caso es todavía más abstracto, lo llamamos escalera para saber qué era esto. Y también hecho, pues eso, con los pigmentos que encontraban por ahí, esos 65.000 años de antigüedad. 65.000 años de antigüedad nos está diciendo que esto lo hicieron neandertales. ¿Somos tan especiales? Los pigmentos han ido cambiando a lo largo de la historia. Ahora utilizamos pigmentos más sofisticados, utilizamos técnicas pictóricas más sofisticadas de las que usábamos antes, pero realmente a lo mejor no hacíamos cosas tan diferentes a las que hacíamos antes o a las que hacían nuestros colegas neandertales. Por ejemplo, a nivel de pigmentos, claro, hay muchos colores que no utilizábamos antes. En pinturas rupestres no encontramos el color azul, por ejemplo, o púrpuras, por la sencilla razón de que no hay tantas piedras de esos colores. Por ejemplo, el azul se empezó a utilizar muy tarde. Uno de los primeros azules que se empezó a utilizar es el azul ultramar. El azul ultramar se extraía del lapislázuli, esta piedra que veis aquí. Claro, los principales yacimientos de lapislázuli están en Afganistán. Entonces, para utilizarlos en Europa, tenían que venir desde Afganistán, desde más allá del mar, para llegar a Europa. Por eso lo llamamos azul ultramar, porque venía desde más allá del mar. Era el pigmento que extraíamos del lapislázuli, obviamente era carísimo,
Bueno, tanto es así, era tan caro que, por ejemplo, Durero vendió o malvendió alguna de sus obras a cambio de unas cuantas onzas de azul ultramar para poder pintar con este azul. Llegó a tener incluso significado simbólico el utilizar el azul. Si pensamos en pinturas religiosas, ¿de qué color es el ropaje de la Virgen? O sea, que ya tenía ese carácter el azul, ya cierto simbolismo en el azul. El azul, de hecho, no existía porque no había ninguna palabra que denominase el azul. O sea, las cosas no existen hasta que no existe una palabra que las denomina. No vemos el azul hasta que no existe la palabra azul. En la Odisea, Homero describía el color del mar como el color del vino. Un color no existe o lo asumimos como que es otro tono de un color diferente hasta que no le ponemos un nombre. El azul tiene bueno, una historia en realidad fascinante, ¿no? Y de hecho, o sea, fue un tema en sí mismo ya en el siglo XIX. En el siglo XIX, me refiero a los impresionistas, en el siglo XIX el azul era un tema gracias al surgimiento de la fotografía. Cuando se inventó la fotografía, claro, para el arte fue una cosa muy impactante. De repente, la fotografía se entendió como una forma de representación fidedigna de la realidad. O sea, así fue como se interpretó. Lógicamente no es así. O sea, la fotografía tiene sus códigos, tiene sus convenciones, y bueno, ¿y qué es la realidad? Y bueno, la ilusión de realidad, ¿no? O sea, sí que la fotografía ofrecía eso, o se asumió que ofrecía eso, y entonces, para el mundo del arte, de las artes plásticas, fue como que perdió cierto interés el tratar de plasmar esa ilusión de realidad. Entonces, los impresionistas lo que pretendían era plasmar la impresión de la luz. Y hubo un color que quedó proscrito para los impresionistas, que es el negro. Es que el negro no existe. En la realidad no hay negro. Las sombras, los colores oscuros, los representamos o realmente los vemos como colores fríos. Los colores cálidos son los que empleamos para la luz, los colores fríos son los que empleamos para los tonos oscuros. En esta obra de Renoir, Los paraguas, donde vemos a esa gente vestida de negro y con paraguas negros, en toda esta obra no hay nada de pigmento negro. Bueno, se ve como se vea, quiero decir, porque no es lo mismo ver la obra en directo que verla así, pero no hay ni un solo pigmento negro. Todo lo que vemos y interpretamos como negro y paraguas negros y ropas negras está pintado con azul, en concreto con azul ultramar y con azul cobalto. Este azul ultramar, o sea, los pigmentos han ido evolucionando, el azul ultramar también ha ido evolucionando. ¿Os imagináis que ahora tuviésemos que convertir en polvo el lapislázuli para poder pintar con azul ultramar? Bueno, sería una cosa carísima. Lo sabemos sintetizar, para eso estamos los químicos. Sabemos sintetizarlo todo, o casi. Y el azul ultramar lo conseguimos sintetizar porque comprendimos cómo era químicamente la estructura de ese azul ultramar. Bueno, es un temazo, realmente el azul ultramar, porque químicamente ni siquiera entendemos muy bien por qué es azul. Pero sabemos emular lo que hace la naturaleza, esto tiene esta forma y da azul. Pues ya está, pues lo vamos a replicar. Y lo sabemos fabricar de forma muy económica. El azul ultramar hoy en día es un pigmento económico como puede ser otro cualquiera, no hace falta utilizar piedras preciosas ni nada por el estilo. Pues uno de los azules más conocidos y que más amo del mundo del arte, que es el azul Klein, que es bueno, que lógicamente aquí no se ve bien, pero el azul Klein, que a lo mejor os suena azul Klein del mundo de la moda, ¿no? Por ejemplo. Pues el azul Klein es uno de los azules más famosos como pintura. Realmente el artista Klein lo que quería era pintar con un azul muy concreto, con una pintura muy concreta que tuviese un acabado muy concreto. O sea, no solamente quería el azul que fuese un azul ultramar, sino que al pintar con él tuviese un acabado mate, súper opaco, como si pintase con el pigmento seco. Y ese acabado era muy difícil de conseguir, tal cual. Tú cuando pintas, os dais cuenta, ¿no? Que pintas con un acrílico, con un óleo y el acabado tiene un brillo muy característico. O sea, no pintas y dices, esto parece el pigmento en polvo seco. Y entonces él quería eso, entonces utilizó el azul ultramar sintético y se puso en contacto con unos científicos, con unos químicos, para que desarrollasen un tipo de pintura en la que, o sea, un tipo de aglutinante, de pegamento que sirviese para utilizar el azul ultramar como pintura y que diese ese resultado, que diese ese acabado tan guay. Y bueno, la pintura azul Klein, que se llama azul Klein internacional, es la pintura más bonita de la vida, pero la tenéis que ver en directo, no aquí en una imagen.
O sea que los pigmentos han ido evolucionando en gran parte por demanda de los artistas y a veces por otras cuestiones, ¿no? A veces ciertos pigmentos entran en el mundo del arte pues porque fueron desarrollados para otras cosas, como por ejemplo el pigmento o el material negro más negro del mundo, que a lo mejor os suena el Banta Black. El negro más negro del mundo es un material que se desarrolló con una finalidad útil. O sea, para utilizarlo en aparatos astronómicos porque necesitamos negros muy absolutos que absorban muchísima luz y entonces intentaron desarrollar un material que cumpliese esa función. Pues lo hicieron con nanotubos de carbono. Esta imagen que veis aquí, que parece un felpudo, pues todos estos filamentos de ese felpudo son nanotubos de carbono. Es decir, nanotubos son tubos hechos exclusivamente con átomos de carbono. Pues resulta que funcionan de una forma muy loca cuando la luz impacta contra ellos. La luz parece como que se pierde en ese bosque de nanotubos de carbono y no escapa de allí. Por eso lo vemos tan negro. Y no digo tan negro en plan, no, esta silla es negra o este objeto es negro. No, negro que flipas. O sea, negro, negro de que si pintase ahora un trozo de pared con Banta Black os daría la impresión de que hay un agujero en la pared. O sea, no somos conscientes, no podemos medir ni enfocar exactamente, no sabemos el relieve que tiene un objeto pintado con Banta Black. Es una cosa muy loca. Bueno, pues lo desarrollaron con una finalidad útil, sin saber que el negro era un tema en el arte. Bueno, el negro es un tema en el arte de siempre. Era un tema en el arte, el negro, es una preocupación artística. Y entonces, pues claro, hubo artistas que se preocuparon porque esto lo necesito yo, quiero pintar con esto o hacer cosas con esto. Pues un artista, Anish Kapoor, fue el que compró la patente para poder utilizar ese material en arte. Y bueno, iré a ver qué hace y os lo contaré otro día, si queréis, porque voy a ir dentro de un par de semanas a Oporto a ver una exposición de Anish Kapoor con sus cosas nuevas y ya os contaré si ha hecho algo guay con el Banta Black o no. De momento no lo he visto en directo. Entonces, los pigmentos han ido evolucionando. También han ido evolucionando las técnicas. Es decir, no pintamos exactamente igual. ¿O sí? Por ejemplo, el origen del graffiti. Ya sabéis que los primeros grafiteros de la historia eran de Pompeya. O sea, esas pintadas de fulanito ha estado aquí, ya lo hacían en Pompeya. O sea, lo de pintar muros no es algo nuevo. Lo hacían con una pintura muy concreta. En realidad cogían un poco como nuestros ancestros, ¿no? Cogían los pigmentos de piedras de colores, lo mezclaban generalmente con cera, lo que hoy llamamos encáustica, mezclar un pigmento con cera y así pintaban los muros con las tonterías que quisieran poner por ahí. Así es como pintaban. También ha ido evolucionando las técnicas a la hora de pintar. Por ejemplo, una de las formas que tenemos de pintar en muros, de pintar paredes, hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, el fresco, podríamos seguir pintando así, pero la mayor parte de técnicas pictóricas no sobreviven al paso del tiempo. Los pigmentos se van degradando, van perdiendo el color y sobre todo eso, desde la revolución industrial, que el aire está lleno de porquerías que hace que los pigmentos se degraden y que los colores se degraden. Entonces sí que había una pintura que sí que resiste muy bien a la intemperie. ¿Qué ocurre? Que en esto del arte a veces los artistas son un poco clasistas y hay determinadas técnicas que sí que utilizan con facilidad, pintar al óleo, son súper de artistas. Pero luego hay otras técnicas que como que son un poco más reticentes porque son de otro mundo, ¿no? Del mundo de lo práctico. Pues resulta que en los años 20 ya existía un tipo de pintura que sí que servía para pintar a la intemperie, que es la pintura acrílica, con la que pintamos las paredes de nuestra casa, por ejemplo. Es una pintura plástica, es una pintura al agua, claro, es una pintura eminentemente práctica, ¿no? Y entonces los artistas se resistían a utilizarla. ¿Para qué? Hasta que se les ocurrió utilizarla a unos artistas en concreto en los años 20, que son los muralistas mexicanos. Esta es una obra de Siqueiros, que está en México DF, está hecha con acrílico y mantiene los colores y se mantiene estupenda y pasan los años por ella y parece que no se le nota. Porque el acrílico resiste muy bien el paso del tiempo. Además, el acrílico seca bastante rápido, acorta los tiempos de secado, los tiempos de repintado, el color, aunque cambia un poco cuando seca, se mantiene bastante bien. Entonces, pues fueron los primeros en utilizar el acrílico. Y el acrílico ya de repente ya se podía utilizar en arte. Y de hecho condicionó la propia evolución del arte. Uno de los artistas más conocidos en utilizar acrílico por primera vez sobre lienzo fue Jackson Pollock. Este es su cuadro número 1
y en el que utiliza acrílico y óleo sobre lienzo. Aunque Jackson Pollock mezclaba un poco así al tuntún, porque si veis las fichas técnicas de las obras de Pollock, os encontréis que a lo mejor tiene acrílico, con óleo, con lacas, con lo que le cuadre. Yo creo que probaba a ver qué tal quedaba y ya está. Pero, claro, que se le ocurriese utilizar acrílico en realidad tiene que ver con cómo pintaba. Una de las cosas más chulas de Jackson Pollock es que tú ves el cuadro y te imaginas cómo lo pintó. O sea, si vosotros veis esto, no os imagináis qué hizo el artista. Bueno, pues esto es una de las cosas que definen a Jackson Pollock, lo que se llama la pintura de acción. Es decir, ves la obra y te imaginas la acción que hizo el artista para pintarlo. Esto fue algo súper revolucionario. Y es por eso por lo que Jackson Pollock mola y por lo que cuesta también mucha pasta. Pues pintaba de esta manera. Colocaba el lienzo sobre el suelo y dejaba caer los chorretones de pintura. Los lienzos son de tela. O sea, son una tela como una sábana y ya está, ¿no? De diferentes materiales, pero es una tela. Si tú pintas sobre una tela, si haces esto sobre una tela con una pintura al óleo es un pigmento en un aglutinante que es oleaginoso, ¿no? Como un aceite de linaza. Si tú haces esto con una pintura al óleo, la pintura al óleo te va a dejar un cerco alrededor, ¿no? Como cuando nos manchamos de aceite la ropa, nos deja ese cerco. Pues con la pintura ocurriría eso. Con el acrílico, no hay ningún cerco. De hecho, cuando pintamos un lienzo al óleo, primero tenemos que imprimar el lienzo. Imprimar es coger la tela y primero darle una capa de pintura para que cierre el poro de la tela y poder luego pintar sobre ella y que la pintura se adhiera, etc. Pollock utilizaba el lienzo sin imprimar, o sea, la tela tal cual. La tiraban al suelo y empezaba a dejar caer chorretones de pintura, entre ellos pintura acrílica. Y claro, cuando usas pintura acrílica no te deja cerco, se frena donde se queda, el color permanece, no te tiene por qué pasar al otro lado si no está demasiado diluida. O sea, ofrecía ciertas ventajas que en cierto modo propiciaron que a este tipo se le ocurriese hacer esta clase de obras. Y bueno, y hay otro artista, para mí es más interesante que Jackson Pollock, que es Morris Louis. Morris Louis fue uno de los artistas que no solo utilizaba acrílico, sino que además utilizaba su propia receta de acrílico, que es la pintura que llama Magna. Es un acrílico, pero en vez de disolverlo con agua, lo disolvía con alcohol o con trementina, para darle una viscosidad muy concreta. Y hacía esta cosa, esto mola mucho, o sea, visto así, dices, vale, sí, unos chorretones, pero mola mogollón. Es un lienzo sin imprimar, es decir, es una tela tal cual, fijaos en las dimensiones, o sea, mide de ancho 2,62 metros, o sea, es una sábana súper grande. Digo sábana porque es lo que parece una sábana, en un bastidor, lógicamente. Y vemos todos esos regueros de color. Claro, tú cuando lo ves también te imaginas qué hizo el artista para que eso quedase así. En este caso no es tanto la acción del artista, sino la acción de la propia gravedad. Efectivamente, Morris Louis, para pintar esto, lo que cogía es ese lienzo por una esquina y dejaba caer la pintura y que la pintura, rodando por gravedad, fuese dejando esos regueros de color. A esto se le llama color fill, campos de color, precisamente por eso. Y lo hacía, lógicamente, con acrílico. Si lo hubiese hecho con óleo, le quedarían los cercos. No podría hacer esto con otra pintura que no fuese un acrílico. Si nos fijamos en el detalle de esta pintura, aparte que vemos que la pintura acaba donde acaba ese reguero, no hay nada que sobresalga, y luego además observamos las veladuras, que se ven muy bien con el acrílico. Las veladuras son estas cosas, cuando una capa de pintura deja entrever la capa inferior. Este tipo de cosas suceden con el acrílico y se ven muy bien. Entonces, ¿hasta qué punto el acrílico condicionó que a estos artistas se les hubiese ocurrido esta clase de expresionismo abstracto? Bueno, en parte fueron influenciados por otros artistas. Por ejemplo, hay una mujer que a veces se nos olvida, que es Helen Frankenthaler, que ella hacía estas cosas maravillosas, como esta obra, Montañas y Mar, que es fantástica, en la que, si os fijáis en la ficha técnica, es óleo sobre el lienzo sin imprimación. Es decir, hacía cosas que nos pueden sugerir algo parecido a lo que hacía Morris Louis o lo que hacía Pollock, pero ya utilizaba óleo. De hecho, jugaba con los rastros, con los cercos de aceite que dejaba pues, para darle esa sensación de movimiento a la obra. Y bueno, era contemporánea a Morris y a Pollock, y en cierto modo, pues yo creo que le copiaron, pero bueno. El acrílico, ¿en qué otra cosa fue fundamental la pintura acrílica? Pues lógicamente en el graffiti. Los grafiteros pintan con acrílico, o sea, los sprays de pintura son pintura acrílica. Bueno,
Aparte de, lógicamente, que si nos inventásemos el objeto spray, ¿no? El poder pintar así, la pintura acrílica, claro, ofrece esa ventaja de que seca muy rápido, puedo repintar, los colores, puedo conseguir colores muy vivos, superponer unos sobre otros, o sea, puedo conseguir muchas cosas gracias a la pintura acrílica, y entre ellas el graffiti. El graffiti, al fin y al cabo, es hacer lo mismo que hacían nuestros ancestros, ¿no? Estar pintando muros. Si pensamos en graffiti, ¿qué grafitero nos viene a la cabeza a nivel internacional? Banksy. Vale. Banksy utilizaba la técnica, o sea, hace más cosas que esto, ¿no? Pero si pensamos en Banksy, pensamos en cosas como estas, ¿no? En iconografía pop, con cierto mensaje político, bla, bla. Y pensamos en esta técnica, el estarcido, es decir, utilizar una plantilla para pintar este tipo de cosas rápido. Utiliza, ¿en qué puede cambiar con respecto a lo que hacían nuestros ancestros? En la iconografía, es decir, ¿en qué es lo que representa? Claro, Banksy representa iconografía pop, ¿no? Representa a la Mona Lisa de la misma forma que ya hacía antes Andy Warhol sobre lienzos. Andy Warhol hacía serigrafías también con pintura acrílica, por ejemplo, de Marilyn Monroe, ¿no? Por ejemplo, que es la que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Andy Warhol. Y el método de producción de una serigrafía es muy parecido al estarcido, porque tienes que hacer igualmente una plantilla, ¿vale? Pero en este caso para estamparla sobre lienzo. Iconos pop como Marilyn Monroe o como también, obviamente, la Mona Lisa. Entonces, la pregunta con la que empecé o con la que quería cerrar es, sí, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y si hemos cambiado tanto, realmente hemos cambiado tanto, es tan diferente lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Muchísimas gracias.